Hola, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de nuestros webinars especializados en plataforma Microsoft. Los seguidores habituales ya me conocéis, mi nombre es Aurora Puga y soy la responsable de servicios al cliente y producto en Alsia. Este webinar nace de una inquietud que muchos nos habéis comentado y que compartís muchos con respecto a la aplicación de la nueva normativa Verifacto. Sobre esto es importante destacar que, aunque Business Central tiene funcionalidades locales para España que cubren requisitos que son requisitos fiscales de carácter general, como es el Sistema Inmediato de Información de Hacienda, Microsoft ya hace unos meses que nos confirmó que no incluía de forma estándar la normativa Verifacto, precisamente porque la posibilidad de adherirse al sí puede eximir del cumplimiento de Verifacto y no la considera de aplicación general. Esto sitúa a muchas empresas que no precisáis o no os interesa adheriros al sí en una necesidad que Microsoft ha delegado directamente en el ecosistema de partners. La regulación será obligatoria en menos de un año y de ahí que en Alsia hayamos querido estar preparados y ofreceros una solución con suficiente tiempo y con suficiente información al respecto de cómo os veis afectados. Para profundizar en ello, contamos con Juan Antonio Reyes, que está acompañado en el chat por Israel Gómez, quien va a revisar de forma más detallada toda la regulación que os afecta y luego hará un ciclo funcional para que veáis, os enseñará un flujo funcional para que veáis un poquito la solución que os proponemos, que es IQ Sign Verifactu, y que es una extensión funcional para Business Central integrada 100% dentro de Business Central que os puede resolver la problemática y que nosotros hemos escogido para ello. Como siempre os recuerdo que tenéis disponible el chat durante toda la sesión, ahí estaremos Israel y yo para ir contestando vuestras preguntas y no obstante al final de la presentación también abriremos un turno de preguntas y podéis comentarnos cualquier inquietud que tengáis al respecto. La grabación siempre estará disponible para todos los que ya os hayáis conectado, será unos minutos después de acabar el webinar y estará disponible en el mismo link con el que habéis accedido a la sesión en directo, ¿vale? Sin más preámbulos, pues paso el testigo a Juanan para que os cuente con más detalle. Buenos días, Juanan. Buenos días, Aurora. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días. Y bueno, como ha adelantado muy bien Aurora, hoy vamos a ver o nos vamos a centrar en este webinar, en esta sesión, en la ley antifraude y en la parte de Verifactu. Como comentaba, tenemos ya un aplicativo totalmente operativo dentro de entornos Business Central, tanto para que podáis hacer pruebas en Sandbox o incluso en entornos de producción reales, con un poco el objetivo de que podáis prevenir la aplicación o la cobertura de esta ley a través de vuestro RP de Business Central. Si os parece, vamos a comenzar con la sesión. Nosotros somos Innocubate Business Software y bueno, lo que nos encargamos es de desarrollar aplicaciones totalmente integradas con el ecosistema de Dynamics 365 y además damos apoyo al canal de partners. Por lo tanto, vamos a comenzar y lo primero que vamos a atacar es la parte de la ley antifraude, un poco para que aterricemos o tengamos todos claro los objetivos de esta ley y un poco la parte introductoria. Deciros que esta ley emerge o surge en noviembre del 2021, se considera la ley antifraude y el objetivo que tiene un poco es luchar contra el fraude fiscal en el ámbito empresarial, para digamos, todo el espectro de empresas que pueden albergar el tema de la facturación o el reporting de información fiscal. El objetivo siempre va a ser, bueno, el objetivo va a ser buscar eliminar las prácticas como pues, esa doble contabilidad, esa contabilidad B, la omisión de transacciones y los objetivos principales que va a tener esta ley van a ser tanto la regulación de las condiciones y requisitos que deben cumplir los softwares de facturación. Aquí, como introducía muy bien Aurora, los softwares tienen que cumplir con la ley antifraude, pero sí que es verdad que con el tema del sí podrían estar exentos en ese sentido. No exentos, sino que podrían dar cobertura a la ley antifraude gracias al suministro de información inmediata, al módulo sí. Otro de los objetivos principales es también asegurar que los sistemas, que estos ERP, que estos softwares cumplan con las exigencias legales en cuanto pues, a esos conceptos de integridad, conservación, accesibilidad y legibilidad y sobre todo la trazabilidad para que no se puedan alterar los registros de vuestras facturas o de vuestros documentos y además que tengamos la capacidad de remitirlo de forma automatizada. Ya no solo buscamos la cobertura de la ley, sino que además simplificar el proceso para que no tengáis que estar preocupándoos de, por ejemplo, descargar una factura, subirla a un portal, etcétera, sino que además podamos hacer ese automatismo de, una vez registrada, lo lanzamos y ya
queda totalmente recogido bajo el marco legal. Es importante también que tengamos claro qué somos y en qué nos va a afectar, en el sentido de que la obligatoriedad de la ley, a quiénes va a afectar y sobre todo también quién va a estar exento de la misma. Ya que hay ciertos roles dentro de la economía o del espectro empresarial que sí que pueden estar exentos debido a pues, diferentes casuísticas. Vamos a empezar en primer lugar por los obligados. Aquí van a entrar todas las empresas y autónomos que emitan facturas, ¿vale? Esto también nos permite hacer una pequeña diferenciación con el módulo SIC, que si alguno de vosotros os lo estabais planteando o acogeros voluntariamente al SIC o ya trabajáis con el suministro de información inmediata, que sepáis que este sistema Verifactu solo te va solo te va a obligar a emitir, a presentar las facturas emitidas, ¿vale? Así como el módulo SIC te obliga también a las recibidas. Aquí luego también veremos un poquito más en detalle el calendario en función de la tipología de empresa, ya que para las empresas y autónomos pues hay diferentes fechas de aplicación de la ley. Y luego aquí también lo que comentábamos antes, los fabricantes o comercializadores de softwares de contabilidad que contemplen o contengan módulos de facturación, pues van a tener la obligación de ofrecer a todos sus usuarios y clientes las soluciones homologadas de las agencias de la agencia tributaria. Aquí lo mismo, siempre cuando hablamos del software de contabilidad y qué soluciones homologadas os van a ofrecer, pues van a ser o bien el módulo SIC o bien la parte de Verifactu con las ventajas y desventajas de cada una de las soluciones. Importante también destacar el tema de las excepciones en cuanto a las tipologías de empresa que pueden llegar a estar eximidas de esta ley. Tenemos, por un lado, empresas y autónomos acogidos al suministro inmediato de información, información, que es el módulo SI, y luego también cualquier empresa que trabaje en ámbito vasco, en cualquiera de las forales, esto ya lleva implantado un par de años, sería la parte de Ticket by Batuz, ¿vale? Al final es un sistema muy similar al SI, por lo tanto, si estáis acogidos al sistema Ticket by Batuz, que sepáis que también estaríais exentos de esta ley. En cuanto al reglamento de la ley antifraude, de la parte de Verifactu, aquí lo que vamos a tener que cumplir, digamos, que es que deberemos generar digamos, un registro de la facturación al expedir el documento, ¿vale? Esto va a tener que ser, es una norma dentro de la ley, es así, es el principio del flujo del cumplimiento de esta ley, y para posteriormente poder remitir dichos registros de facturación a la agencia tributaria, ¿vale? Esto sería, luego veremos también un flujo de cómo funciona la información a través del sistema y termina en la agencia tributaria para poder recibir ese QR, si alguno habéis escuchado ya algunas pinceladas de la ley, pero bueno, también este reglamento lo que nos obliga o lo que nos permite es garantizar lo que hablábamos antes, ¿no? La posibilidad de que ese proceso esté totalmente integrado y que cumpla con la integridad, la conservación y la accesibilidad, así como la trazabilidad y sobre todo, y es lo más importante, que no se puedan alterar los registros, ¿vale? Sobre todo, y dice especialmente la ley que sea sobre los registros de las facturas emitidas. Así como también pues, la adopción de formatos estándar de otros datos o de otra información que tengamos en el sistema y que también podamos remitir a través de este aplicativo. En cuanto a las medidas de seguridad que va a contemplar el aplicativo que nos concierne hoy en la sesión y que además están evidentemente alineadas con la ley antifraude, van a ser que, bueno, el QR, que entiendo que si en la parte de Ticket Buy esto ya funciona bastante bien, pero bueno, sería que la aplicación del QR en la factura emitida, pues para poder tener la posibilidad de cotejar la administración pública, esto luego lo veremos en un ejemplo práctico donde vais a ver cómo leemos el QR de una factura y cómo nos lleva a un portal donde vamos a poder ver esa información, ¿vale? A nivel de la interfaz de la agencia tributaria y toda la información que nos va a mostrar en pantalla ese QR. Además, una de las medidas o control es el cálculo de las huellas del contenido de los registros de facturación generados, ¿vale? Al final esto va a quedar todo encadenado a través de esas huellas, de tal manera que esa trazabilidad la vamos a poder garantizar.
También otra de las medidas de control va a ser la firma electrónica de esos registros de facturación, ya que esto prevé la configuración de un certificado electrónico que nos permite hacer la firma de ese registro, de tal manera que cuando se lanza queda totalmente, digamos, registrado esa firma. Y luego también, esto ya es un poco de manera voluntaria, que vamos a tener la posibilidad de remitir inmediatamente a la Administración Tributaria esos registros de facturación, ¿vale? Los sistemas de emisión de facturas verificables Verifactu. Aquí deciros que es de manera voluntaria, esto quiere decir que no es como el módulo SI, que es el suministro de información inmediata, ya que una vez lo registras automáticamente lo lanzas, sino que aquí vas a poder tener unos tiempos, un delay para poder pues, ir gestionando esos registros de facturación y posteriormente poder lanzarlos a través del sistema Verifactu. ¿Vale? Aquí ya es un poco en función de vuestra casuística empresarial, cómo trabajéis, etcétera, a nivel contable y a nivel de facturación, pues que sepáis que vais a tener esa voluntariedad en cuanto al proceso o en cuanto a la publicación de dicha información. Lo que comentábamos antes, al final el módulo sí, respecto a este último punto, os va a obligar a esa inmediatez en cuanto al registro de la información y aquí sí que vamos a poder tener ese delay. Además de que pues estaríamos hablando de que el sistema Verifactu en cuanto a información fiscal a reportar pues es mucho más simple respecto al módulo sí. Luego también para que entendamos un poco cómo va a funcionar el aplicativo, lo que pasa es que luego sí que en un entorno de Business Central totalmente integrado vais a ver cómo funciona o al menos lo vais a aterrizar mucho más en vuestra operativa diaria, pero esto sería un poco esas huellas y ese encadenamiento de procesos para terminar con la posibilidad de comprobar a través del QR la información directamente de la agencia tributaria, en los portales oficiales de la agencia tributaria. Por hacer un resumen breve, pero para que también nos quede a todos claro, lo que vamos a poder, en primer lugar, vamos a tener que generar ese fichero firmado electrónicamente con nuestro certificado y además con esa huella que nos va a permitir también la trazabilidad y la inalterabilidad de todo el proceso. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es esa remisión simultánea del fichero a la administración pública. Aquí, en cuanto a la simultaneidad, es lo que hemos comentado antes, que también podemos tener unos tiempos para la publicación. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es, se va a generar la impresión simultánea del ticket o de la factura y con el código QR y un código alfanumérico. Ya no solo viene acompañado de un código QR, sino que también tenemos ese código alfanumérico, que es una medida adicional de seguridad y de control. Y luego ya pasaríamos a que pues digamos que una vez impreso ese QR en la factura, pues el comprobador va a poder enviar el ticket a la agencia tributaria simplemente como ticket electrónico, ¿no? En el formato Verifactu, pues incluyendo esa parte de QR y de lectura de información. Con el objetivo, lo que comentábamos antes, y luego lo veremos también en un caso práctico, la agencia tributaria lo que nos va a facilitar es a través de esos mecanismos pues, como un QR, pues poder comprobar que la información consta en la agencia tributaria y que ha sido declarada correctamente. Importante, en cuanto a la entrada en vigor y el calendario de aplicación, para todos los que estáis aquí hoy en la sesión y también podamos ubicarnos en fechas. Bueno, que sepáis que desde que es publicada la ley el 28 de octubre del 2024, el periodo a aplicar o de obligatoriedad es 9 meses desde esa orden ministerial para fabricantes y comercializadores. Habréis escuchado o si habéis rebuscado un poco de información respecto a este tema, hubo digamos, ¿cómo decirlo? Un solapamiento de fechas donde esto iba a entrar el 1 de julio para cliente final, bueno, para usuario final, el 1 de julio del 2025, pero resulta que desde que se instauró, desde que hubo la orden ministerial, esos 9 meses aplicaban al 29 de julio del 2025. ¿Qué pasaba con esto? Que realmente había pues, una incongruencia respecto a que no se podía garantizar que un usuario final tuviese un sistema que cumpliese con la ley Verifactu si el fabricante o el comercializador del software no tenía la obligatoriedad de implementarlo. Entonces ahí teníamos unos 28 días que quedaba un limbo. De esta manera, lo que se decidió es retrasar la puesta en vigor para usuarios finales al 1 de enero del 2026 para poder, digamos, cumplir de cara a los fabricantes y comercializadores que tuviesen totalmente
cubierto el sistema Verifactu a fecha de 29 de julio del 2025, ¿vale? Nos estamos acercando, lo digo también porque esto es importante, porque a lo mejor muchos de vosotros habéis escuchado julio 2025 como esa fecha donde va a entrar la parte de la obligatoriedad de Verifactu, de la ley antifraude, y que sepáis que eso es para fabricantes y comercializadores. Por lo tanto, vuestros proveedores de RP y de sistemas o de softwares de facturación y contabilidad, pues digamos que van a tener que cumplir con esta ley en esa fecha que hemos indicado. A partir de aquí, hacemos distinción de dos, digamos, de dos espectros dentro del ámbito empresarial. A partir del 1 de enero del 2026 entrarían las empresas sujetas al impuesto de sociedades y a partir del 1 de julio del 2026, ya estaríamos hablando de dentro de un año, el resto de empresas, sociedades, autónomos o otros sujetos pasivos del IVA, ¿vale? Eso también para que podáis tener, digamos, esa ubicación en cuanto a vuestro perfil. Ahora pasamos a una diapositiva que creo que va a ser, de hecho, de las más interesantes de la sesión de hoy, ya que vamos a hacer un poco una distinción entre las dos leyes que ahora mismo están sonando bueno, que están sonando en el mercado y sobre todo también para que tengáis claro y os quedéis tranquilos en cuanto a dónde estamos con una ley, dónde estamos con la otra, si van a ser complementarias, si no, qué voy a necesitar, etcétera. Porque lo que sí que hemos detectado nosotros como distribuidores de DocuSign Verifactu es que hay mucho ruido en cuanto a, y mucho, digamos, confusión, mezcla entre la ley Crea y Crece y la ley antifraude. Entonces, un poco el objetivo de esta sesión es enseñaros también o tranquilizaros respecto a en qué punto nos encontramos respecto a las dos leyes. En primer lugar, tenemos la ley Crea y Crece y la ley antifraude. Son dos leyes que son totalmente complementarias. La ley Crea y Crece. Ahora entraremos un poquito más en profundidad sobre lo que estamos viendo en pantalla, pero la ley Crea y Crece es una conversación a tener dentro de unos meses, ya que aún está cocinándose ciertos aspectos en cuanto al cuadro normativo y también aspectos técnicos de la misma. Y la ley antifraude, que es lo que hemos ido revisando hasta este momento en esta presentación, sí que ya está todo muy aterrizado, puesto en vigor y ya bueno, digamos que ya incluso hay productos como el nuestro que ya están funcionando en entornos de producción, pues para ir adelantándose a esta implementación de la ley. Empezamos por la definición de cada una de ellas. En cuanto a la ley Crea y Crece, establece esta ley que digamos que vamos a tener la obligación de facturar electrónicamente, o sea, de tener la facturación electrónica bajo ciertos requisitos de empresas en transacciones B2B y en ámbito nacional, ¿vale? Esto es importante también destacarlo, que siempre va a ser de empresa a empresa y en ámbito nacional la obligatoriedad de esta ley. En cuanto a la ley antifraude, aquí sí que es verdad que haremos un poquito un recap de lo que hemos ido viendo hasta ahora, pero también para que veamos las diferencias entre ambas. Aquí lo que vamos a establecer es esos requisitos que pues, todos los softwares de facturación y contabilidad deben garantizaros para estandarizar digamos, ese flujo de registro de información en la agencia tributaria per se. Por lo tanto, que sepáis que esto sería un poco la definición y la distinción entre las dos leyes. Van a ser complementarias, ya os digo, pero sí que es verdad que la ley Crea y Crece aún la tenemos un poco en estado embrionario. A partir de aquí, los objetivos. Al final, todo va un poco en la misma esfera en cuanto a poder digitalizar los procesos pues, para poder tener un mayor control fiscal respecto a todos estos flujos de facturación y contabilidad, pero bueno, la parte de ley Crea y Crece va a tener, pues como objetivo tiene la reducción de la morosidad y luego, sobre todo, asegurar la transparencia de los periodos de pago, ¿vale? Lo que viene al final todo a nivel de nuestra facturación, pues que no tengamos luego ningún tipo de problema y que todo el mundo, incluso en la agencia tributaria, esté publicado pues, la transparencia respecto a los periodos de pago en función de lo que hayamos definido en nuestros acuerdos comerciales. Aquí también uno de los objetivos de esta ley es impulsar la digitalización empresarial, la digitalización de los procesos de facturación y también incentivar los pagos sin demora. Estos serían un poco los objetivos principales de la ley Crea y Crece. La ley antifraude, que como os digo, ya al final es todo complementario porque busca ese objetivo de la unificación y de la digitalización de los procesos y del control de los mismos. Aquí lo que nos va a obligar o los objetivos que nos vamos a tener va a ser el impedir la manipulación o la ocultación de información. Al final, todo lo que vayas haciendo a nivel de registros contables y facturación vas a tener que
que publicaron la agencia tributaria, asegurar esos conceptos que hablábamos antes, ¿no? La integridad, la legitimidad e inalterabilidad de los registros de la facturación emitida en este caso por la ley a través del sistema Verifactu, y luego pues también la capacidad de poder remitir esos registros de facturación de manera automatizada y digitalizada a la administración pública. En cuanto a las obligaciones de la ley Crea y Crece, como os comentaba antes, hay ciertos aspectos a nivel normativo y a nivel técnico que aún son flecos que hay que perfilar, pero bueno, lo que tenemos claro a día de hoy es que las facturas van a ser en un formato VL, ¿vale? Va a ser un formato de manera obligatoria en entorno B2B español, lo que comentábamos antes, transacciones B2B en ámbito nacional. Otra de las obligaciones que nos va a dar esta ley de Crea y Crece es remitir las facturas a la solución pública. Al final esto, si trabajáis ya con métodos o digamos con procesos de facturación electrónica, como puede ser pues, la generación de XML en formato factura y subida a los diferentes conectores que tenemos dentro del ámbito español, que pueden ser FACE, Osakidecha o EFACT en ámbito catalán, pues que sepáis que esto sería un poco, sigue en esa línea. Y además informar de la aceptación y el rechazo de las facturas y lo que comentábamos antes, la fecha y el pago completo de la factura y la fecha de la misma. Al final, incentivar los pagos sin demora y asegurar la transparencia en cuanto a los periodos de los mismos. En cuanto a las obligaciones de la ley antifraude, también lo hemos comentado brevemente anteriormente en diferentes diapositivas, así como en su flujo y las obligaciones de las mismas, pero bueno, por hacer un recap, tenemos que todas las facturas que generemos por sistemas informáticos, pues vamos a tener que subirlas a través del sistema Verifactu, vamos a tener que hacer un registro de facturación con ciertos datos de la factura. Aquí también esto va a ser imprescindible, ya que a nivel de luego reporting de información fiscal a la agencia tributaria, pues vamos a necesitar complementar una serie de información. El sistema Verifactu al final lo que va a hacer es enviar esa información a la agencia tributaria de todos los registros de facturación de manera automatizada, ¿vale? Esto también es importante porque actualmente por otros sistemas, como comentábamos anteriormente, a nivel de FACE, etcétera, sé de primera mano que hay clientes que utilizan la generación de esos ficheros, pero posteriormente los suben manualmente, pues aquí vamos a tener ese envío automatizado a la agencia tributaria. Y luego la inclusión de esos mecanismos de control y seguridad, como pueden ser el código QR, código alfanumérico y la huella hash para, digamos, poder monitorizar todo el proceso. Aquí también vamos a poder tener un registro de los eventos a nivel de interacciones o operaciones de uso, ¿vale? Dentro del proceso, y además vamos a tener, bueno, en cuanto a excepciones, ya no tanto como obligaciones, lo que comentábamos anteriormente. Los que estéis obligados al SI por vuestros volúmenes de facturación y los que estéis acogidos a sistemas de ticket by Batuz en forales vascas, en ámbito del País Vasco, pues que sepáis que esa sería la excepción. En cuanto a entrada en vigor, la ley Crea y Crece, y esto también creo que es un punto importante de la sesión porque a lo mejor muchos de vosotros habéis acudido para tener claro o distinguir entre las dos leyes y las fechas de cada una de ellas. La entrada en vigor para la ley Crea y Crece no está aún definido, pero será un año desde la aprobación del reglamento para empresas con facturación anual superior a 8 millones de euros y 2 años para el resto, ¿vale? En cuanto tengamos, digamos, ese pistoletazo de salida, por decirlo de alguna manera, serían los tramos a tener en cuenta para poder, digamos, adelantarnos y tener esos módulos para que nos puedan llegar a cubrir dentro de nuestros sistemas de facturación y contabilidad. Y a partir de ahí, 36 meses para la comunicación de los estados para las empresas de facturación anuales superior a 6 millones de euros y 48 meses para el resto. ¿Vale? Esto es un poco también para que tengáis claros los tiempos, pero ya os digo, ya haremos nosotros por haceros llegar la información en cuanto tengamos actualizaciones sobre esta ley, ya no solo a nivel de si hay cambios digamos, importantes en su formato, en sus restricciones o incluso en su obligatoriedad, sino también, sobre todo, lo más importante es la fecha de implementación de la ley. En cuanto eso lo tengamos claro, os lo haremos llegar para que tengamos, digamos, tiempo suficiente para poder acometer los trabajos relacionados, las implantaciones, etcétera. Esto os preveremos para que no nos pille el toro, como aquel que dice. Y luego, en cuanto a la ley antifraude, pues la entrada en vigor lo hemos visto anteriormente, pero bueno, 9 meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial que se aprobó el 28 de octubre del 2024,
1 de enero del 2026 para las empresas sujetas al impuesto de sociedades y a partir del 1 de julio del 2026 para el resto de empresas, donde incluimos sociedades, autónomos o otros sujetos pasivos del IVA, ¿vale? Lo digo, recalcamos un poco esta información, sobre todo para que también tengáis, podáis ubicaros en función de vuestro tipología de empresa, pues dónde estaríais. Si os parece, ahora lo que nos gustaría enseñaros es, bueno, haciendo toda la recapitulación de los conceptos que hemos visto, sobre todo a nivel de Verifactu, todo ese flujo de información desde la generación de la factura hasta el poder revisar a través de esos mecanismos de control como el código alfanumérico o el código QR dentro de un portal oficial de la agencia tributaria. Lo que vamos a ver ahora es el producto que nosotros ya tenemos desarrollado y totalmente integrado en Business Central, que va a cumplir y os va, digamos, a cubrir respecto a la ley antifraude. ¿Vale? Es un vídeo muy escueto, pero es muy preciso, sobre todo para que de esta sesión podáis salir diciendo, vale, tengo claras las fechas, tengo claro cómo funciona o cómo va a aplicar la ley Verifactu en mi empresa y además pues que sepáis que ya hay un producto en el mercado que podéis implementarlo a día de hoy, tanto en entornos de prueba como en entornos de producción y, digamos, poder ir testeando y sobre todo ir adelantándonos a los tiempos, ¿vale? Así que os dejo con la grabación y enseguida volvemos. En este vídeo os vamos a mostrar el funcionamiento de QISA en Verifactu. Lo primero que tenemos que hacer es cargar el certificado con el que se van a firmar los documentos a enviar a la agencia tributaria. Como siempre, el certificado se encripta, por lo que nunca vamos a acceder a la contraseña. En la interfaz principal tenemos el desglose de los documentos que se van a enviar a la agencia tributaria. Vamos a hacer un flujo ejemplo y crear una factura de venta siguiendo el proceso estándar de facturación. Elegimos a uno de nuestros clientes y completamos la información de la factura. En el apartado inferior se genera un nuevo desplegable de iQISA en Verifactu, donde indicaremos el tipo de factura, ya sea simplificada, rectificativa o el resto de tipos acogidos. Indicamos si es o no simplificada y en el caso de emitirla a nombre de terceros, indicaremos sus datos. Por último, registramos la factura. Al encontrarnos en un entorno de demo, estamos haciendo el proceso manual, pero en entornos de producción esto será automático con el registro de la factura. Abrimos la factura registrada y a partir de esta vamos a generar el documento Verifactu para enviar a la agencia tributaria. Este proceso será automático en entornos de producción. Volvemos al documento Verifactu y veremos la información que hemos enviado a la agencia tributaria. Esta información viene del histórico de la factura y podemos encontrar los datos generales, los datos de la factura rectificativa o de terceros si es el caso, el detalle de líneas, de impuestos y el resumen del envío a la plataforma Verifactu. También tenemos el código QR representado en el apartado derecho. Vemos que el envío ha sido exitoso y desde la URL o escaneando el QR podemos acceder a la sede de la agencia tributaria y vemos que la factura ha sido encontrada y los datos del emisor. El receptor del documento también podrá hacer el escaneo y tener esta visibilidad del informe de la factura. Volvemos a Business Central para realizar la acción complementaria de incrustar el código QR en la factura. Para ello vamos al documento del histórico en el que hemos hecho una modificación para poder incluir el QR y que podáis ver cómo quedaría plasmado en la factura en este caso ejemplo. El QR se adaptará al informe de la factura personalizada de cada cliente. Y listo, así sería el flujo completo de generar un documento Verifactu y enviarlo a la agencia tributaria. Muy bien, bueno, como habéis visto, es un vídeo muy cortito, pero creemos que es muy preciso, sobre todo para que podáis tener claro el flujo dentro de vuestros sistemas con los que trabajáis en el día a día, con el software de Business Central. Así que a partir de aquí ya entramos en la fase final de la sesión de hoy. Sí que nos gustaría destacaros que, bueno, para iQSign Verifactu
ya está disponible tanto en entornos de prueba como en producción, ¿vale? Esto que sepáis que ya lo tenéis. Y hemos querido daros una promoción que ahora os lo comentaremos, pero bueno, por haberos tomado el tiempo de asistir y haber venido al webinar, lo que queremos proponeros es que implantéis ya iQSign Verifactu y que vuestro periodo de suscripción, digamos que cuando realmente vais a utilizar el producto desde ya, si queréis, ¿vale? Pero sí que es verdad que os va a contar el periodo de suscripción anual desde el 1 de enero, desde la entrada de la obligatoriedad de la ley y digamos que renovaríais para enero del 2027, ¿vale? Esto también lo digo porque al final es casi 6 meses de carencia que vais a poder testear el producto, lo vais a poder probar, vais a poder implementarlo en vuestros sistemas y con los objetivos de poder anticiparos al reglamento Verifactu, ¿vale? Evitar sanciones por incumplimientos en 2026, que yo entiendo que todo el mundo va a querer tenerlo esto antes del 1 de enero, pero sí que es verdad que preveemos un gran volumen de peticiones de cara al último trimestre del año. Entonces, al final, todo lo que podamos adelantar y podamos ya tener implementado, pues esto creo que es lo que adelantamos. Además, es lo que os comento, no por implementarlo por ejemplo, yo que sé, en las próximas semanas, que esto ahora os comentaré un poquito más, pero no por implementarlo en las próximas semanas os va a empezar a contar y vais a tener que renovar en junio o en julio del año que viene, sino que esto va a ir un poco acorde al periodo o al menos a la implantación de la ley. Y con esto, comentaros que por agradecimiento y haber asistido al webinar, queremos ofreceros un 15% de descuento en la suscripción anual del producto. Sí que es verdad que esta promoción va a tener, es para los próximos 15 días. Y que sepáis que es lo que os comentaba anteriormente. Podemos ya ir adelantándonos a ese cuello de botella que prevemos que será para el último trimestre. Digamos que durante este verano, pues implementando ya este sistema, teniéndolo desplegado en nuestro Business Central y encima poder ir testeando tanto en entornos de prueba o bien ya tenerlo en un entorno de producción listo para digamos, ejecutarlo el 1 de enero del 2026. Así que, si os parece, vamos a pasar a la última diapositiva, que es si tenéis alguna pregunta o alguna duda que queráis aclarar, que ahora es el momento. Tenéis, creo, la sección de preguntas donde vais a poder lanzarlas y mis compañeros, bueno, tanto Aurora como Israel, nos iremos contestando, incluso yo también, por supuesto, y que sepáis que si ahora mismo no tenéis ninguna pregunta, pero os viene a posteriori, que sepáis que en pantalla tenéis el contacto a Aurora, que creo que todos ya conocéis, para que podáis lanzarle cualquier cuestión y si en caso de que tengamos que resolver nosotros, pues ella lo canalizaría. Muchas gracias, Juana. Tenemos un par de preguntas que han ido dejando en el chat los asistentes. De todos modos, suelen tener un poquito de delay, así que vamos a dejar aquí 4 o 5 minutitos por si estáis terminando de visualizar la presentación y os ha surgido alguna duda más que nos queráis dejar en el chat. Pero tenemos un par de preguntas. Javier Jiménez nos comentaba que qué diferencia hay entre acogerse al sí y hacer Verifactu. Más o menos lo has contestado a posteriori durante la presentación, pero está bien refrescarlo y Totalmente. resumirlo. Pues en grandes rasgos, al final, el poder acogerte de manera voluntaria, sí, bueno, el sistema sí lo que te va a obligar es a reportar tanto las facturas emitidas, así como las facturas recibidas. Y además es un suministro inmediato de información. Por lo tanto, siempre que hagas ese registro de información, va a ir directamente a la agencia tributaria. La parte de Verifactu, como al final se centra un poco más en empresas de esos rangos de facturación menores a los que contemplan el sí, digamos que solo te va a obligar a reportar las facturas emitidas y además vas a tener diferentes tiempos para poder hacer ese reporting. Al final, reportarlo vas a tener que reportar igual, pero sí que es verdad que en función de pues la información fiscal que quieras reportar, pues tienes un sistema u otro. Ya os digo, los dos sistemas son válidos porque al final os dan cobertura sobre la ley antifraude, pero sí que es verdad que en el tema del módulo sí, pues tienes un poquito más de control o de reporting fiscal. Eso sería la gran diferencia. Y luego tenemos otra pregunta que nos hacían ahora al final y sobre qué versiones de Business Central está soportadas, la extensión está disponible para ellas, nos preguntaba. Muy bien, pues aquí deciros que bueno, nuestro consejo siempre es que si podemos nos vayamos a cloud,
¿vale? Porque esto siempre nos va a permitir una agilidad en cuanto a la adaptación de nuestros sistemas, o sea, de nuestras extensiones satelitales al ERP, pero sí que es verdad que entendemos que por casuísticas X pueden empresas que tengan otras versiones en on-premise o incluso versiones anteriores. Que sepáis que desde Navision 2016 en adelante está disponible este producto, eso sí, bajo demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Business Central Cloud está totalmente desarrollado y con posibilidad de desplegarlo mañana, siempre y cuando tuviésemos disponibilidad de los equipos técnicos de implantación, pero para todo lo que sea versiones del rango que os he comentado, va a estar disponible, pero bajo demanda. Esto quiere decir que necesitaremos tener una petición en firme de que el cliente necesita esa solución en esa versión y a partir de ahí nosotros la entregaremos, ¿vale? Con unos tiempos estimados porque hay que hacer unos ciertos downgrades, pero sí que es verdad que va a poder estar disponible. Esto os lo digo más que nada porque un usuario que tenga no sé, un Business Central 15 y nos toque a la puerta el 15 de diciembre, pues a lo mejor vamos a ir justos de tiempo. Entonces, para todos los usuarios que estéis en versiones que no sean cloud, yo os recomendaría que cuanto antes empecéis a mover esto para no tener luego ningún tipo de sustos en cuanto al incumplimiento de la ley a partir del 1 de enero del 2026. También tenemos por aquí una pregunta que entiendo, dice, ¿tendremos la demo en nuestro Business Central desde ya? Entiendo que se refiere a si os acogéis a la promoción y contratáis ya Verifactu, efectivamente lo tendréis ya instalado en vuestro entorno, pero digamos que no comenzará a contaros la suscripción del licenciamiento hasta que no entre en vigor la norma. Es decir, que sí, que lo tenéis en demo, lo podréis probar. Efectivamente, eso es. De hecho, un poco el objetivo es ir adelantándonos a esa fecha. No queremos que llegue todo el 1 de enero y, bueno, que realmente sería entre los meses de noviembre y diciembre, pero aprovechando esa promoción que teníamos del webinar, vais a poder tener, pues a lo mejor durante los próximos días formalizamos la contratación del servicio. Las próximas semanas hacemos el despliegue del módulo en un entorno sandbox y luego ya podemos hacer la migración a un entorno de producción una vez ya se vaya acercando la ley. O también podemos hacer un despliegue en los entornos de producción, formaros, enseñaros cómo funciona para que, digamos, de cara a las fechas de implantación de la ley antifraude, estéis cubiertos y además estéis formados. Que eso, como habéis visto en el vídeo, no tiene mayor complicación ni mayor complejidad el proceso, pero sí que es verdad que es importante que sepáis cómo funciona a nivel de Business Central y qué vais a poder hacer con el módulo dentro de vuestro sistema. Al final es una ventaja para todos, una ventaja para vosotros porque ya sabéis que estáis preparados y que lo tenéis en producción y que lo habéis probado y que funciona, y para nosotros porque vamos a tener una alta demanda en los últimos meses del año y también nos permite atenderos a todos adecuadamente. Tenemos más preguntitas por aquí. En el sistema Verifactu, ¿el reporte se puede hacer diario también como en el sistema SI cuando se emiten las facturas de forma inmediata? Sí, aquí, Israel, si quieres intervenir tú en este aspecto. Sí. A ver, lo que se tiene que hacer es, se tiene que emitir la factura antes de que se entregue el papel con el código QR. Es decir, si nosotros vamos a emitir la factura al cliente mañana, pues podríamos enviarla incluso mañana. Pero en el momento que se hace la acción de contactar con la agencia tributaria, ahí ya se está presentando la factura. Es un sistema Verifactu, no Verifactu, y se presenta directamente. O sea, sí que se podría enviar, como dice la pregunta, por la noche, por ejemplo, pero antes de darle tiene que ser antes de darle el PDF con el código QR. Con el QR. Sí, una vez un requisito. Exacto, sí, cuando tiene el código QR es porque está presentada ya. Eso es. A ver, más preguntas. Cuando se envía la factura Verifactu, ya estamos remitiendo la factura a la EAT. En principio no obliga la ley a remitir las facturas, ¿correcto? Está relacionada con la anterior. Claro, es que creo que sí, que está totalmente relacionada, pero nosotros somos un sistema Verifactu, por lo tanto, cuando nosotros emitimos, la presentamos directamente. Para lo que dice en la segunda parte de la pregunta o la segunda pregunta, que no estás obligado a emitirlas en ese momento, pero eso sería un sistema no Verifactu, que lleva otras cláusulas, ¿vale? Correcto. A ver, buenos días. ¿Cuál es el coste del módulo para Verifactu? Sí, aquí comentaros que el coste del módulo de Verifactu, de Ikusign Verifactu para Business Central, es un one shot, que solemos decir que es un precio cerrado. Va a ser 130 euros
mensuales en facturación y suscripción anual. Y esto va a ser para todas las empresas de Business Central, para todas las sociedades que tengáis configuradas en Business Central, independiente de números de usuarios, volumen de facturas emitidas, etcétera. Es un precio cerrado, para que lo tengáis en cuenta. Serían perdona, Aurora, serían 130 dentro de 15 días. Antes de 15 días tendríamos un 15% de descuento. Y solo para los que estáis conectados al webinar, que correcto, son los que os estáis enterando. Correcto, así es. Vale, creo que no tenemos... sí, están entrando más preguntas, disculpad. A ver, ¿Verifactu aplica a las facturas de venta y a las facturas de compra? Sí, Israel, si quieres tú desarrollar un poquito ahí en ese tema. Solo son las de las facturas de venta. Son las de venta, correcto. Sí. Sí, ahí lo de las facturas emitidas. Aquí entiendo que hay una errata, pero creo que se refiere a que el precio sería para más de una empresa. Es decir, me imagino que la pregunta es que si el coste es por base de datos o por empresa. Claro, aquí si vosotros bajo el entorno de Business Central, Tenant, en la base de datos, tenéis varias sociedades, Verifactu va a computar contra, o sea, quiero decir, va a contemplar todas esas sociedades dentro de la base de datos. Si tenéis diferentes bases de datos, ahí sí que serían dos sistemas, digamos, diferenciados. En el único caso en el que tendríais esa diferenciación es si tenéis montados distintos entornos dentro del mismo tenant, porque tenéis distintas fiscalidades, tenéis un tenant para un país, otro para otro, pero en ese caso entiendo que lo normal es que no os haga falta en otros países, porque suele ser el caso más habitual en el que se tienen distintos entornos. Pero vamos, en principio todas las empresas que tengáis están dentro de la misma suscripción. Eso es. Vale, pues por el momento no tenemos más preguntas. Os voy a dejar en pantalla, no obstante, la slide con el correo electrónico que todos, prácticamente yo creo que todos me tenéis fichada. No obstante, si queréis dejar en el chat vuestro correo electrónico, no se publicaría con la pregunta o queréis dejarnos cualquier comentario en el chat para que con vuestros datos. Luego lo revisaríamos y si no, nos enviáis un email con cualquier consulta posterior que tengáis o si tenéis interés en tener una propuesta específica para vuestra empresa o queréis ver vuestro perfil de necesidad, pues estamos disponibles. También tenemos a Damián, que muchos le conocéis por el chat y también le podéis consultar a él y al resto del equipo de consultoría. Y nada, agradeceros el tiempo tanto a Juana y a Israel, que han estado conmigo hoy en la sesión, como a todos los que habéis estado como asistentes. Sabemos que esto da un poquito de miedito, porque todo lo que supone un cambio pues nos inquieta y nos hace tener que cambiar nuestra forma de trabajar y que plantear que tenemos que hacer pequeños cambios en nuestro Business Central. En este caso, ya habéis visto que el panorama es o nos acogemos al sí por parte de Microsoft o no tenemos más remedio que implantar Verifactu. La mayoría de vosotros, muchos de vosotros probablemente no estáis interesados en acogeros al sí o no os interesa acogeros al sí. Así que nos tenéis a vuestra disposición. Nos quedan unos meses para prepararnos para todo esto. Nosotros queríamos hacerlo con suficiente tiempo. Haremos alguna sesión a posterior y probablemente profundizando mucho más en el componente de la demo de producto, porque ya estaréis mucho más familiarizados con la problemática para que veáis más en detalle cómo funciona el producto. No obstante, si alguno queréis una demo personalizada, también se puede organizar. Y nada, gracias a todos por asistir. Nos vemos en la próxima edición. Y de estos webinars que hacemos, que esperamos que os aporten valor. Y lo dicho, muchas gracias, Juana, Israel. Muchas gracias a todos. Y que tengáis un buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias. Chao, adiós.